Y quiero recordarles, mis hermanos, todos aquellos que me preguntaban que si podían pagar ahora. Recuerden la parte de atrás donde está mi hermana Flor de Lis, ahí. Y hermano, pero dijimos que lo importante es que usted estuviera acá, ¿verdad? Y yo le doy la bienvenida a cada uno de los hermanos pastores que están con nosotros. Que Dios me los bendiga. El pastor Armando Hernández de Ciudad Versalles, de la Iglesia Fe y Poder, junto con su esposa y sus hijos. Que Dios les bendiga. Y el pastor Samuel, que es el quien se presente. Gracias, buenos días para todos, hermanos. Estoy realmente emocionado de estar en este lugar conociéndoles. Gracias al pastor, su esposa, su familia por darnos este privilegio. Quiero compartir, quiero que preparemos nuestro corazón para lo que va a pasar este día. Vayan al libro de Génesis capítulo 12, por favor. Vamos a preparar nuestro corazón y vamos a leer el capítulo 12, verso 1 en adelante. Si lo encuentra, diga amén, por favor. ¿Ya lo tienen? Dice la Biblia: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás, ¿qué serás? Bendición. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Mientras estoy frente a ustedes, estoy recordando todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Dios ha trabajado en mi vida. Acabo de estar platicando con el pastor Jimmy, sí, y su esposa, compartiéndoles testimonios de los lugares que Dios nos ha permitido ministrar a nosotros. Gloria es mi esposa, es enfermera de profesión, pero hoy está dedicada conmigo al ministerio. Estaba compartiéndole al pastor Jimmy que nuestra última gira de predicaciones, Dios nos llevó a Barcelona. Allí llegamos para predicar y saltamos para Francia, y de Francia a Italia, y fuimos a terminar a Londres. ¿Cómo? No lo sé, todavía no lo sé, pero Dios se encarga de abrirnos puertas, y esas puertas Dios las va abriendo en la medida en que estamos preparados para aceptar sus desafíos. Quiero que me oigan, por favor. Algunos de ustedes están pagando para estar aquí esta mañana. Esa es una inversión en el reino. Y usted no tiene idea de que la semilla de la palabra que va a ser sembrada en usted ahora va a alcanzar a multitudes y a muchas naciones. ¿Alguien me está escuchando? No me están escuchando. Dios hoy va a invertir en ustedes para bendecir a naciones. Dios llamó a Abraham y le prometió 3 cosas. ¿Cuántas cosas le prometió? Le prometió descendencia, le prometió una tierra y le prometió ser bendición a las naciones. Pero todo empezó en el verso 1, cuando le dice: deja tu casa, deja tu tierra, deja tu parentela. Ahí empieza todo. Y hay alguien a quien le voy a hablar esta mañana. Hay alguien aquí a quien Dios lo está llamando a dejar su status quo, su lugar de comodidad, porque Dios tiene algo mejor para nosotros. Cuando Dios llamó a Abraham, tenía una familia, sus padres estaban con él, tenía tierras, tenía una religión, tenía muchas cosas. ¿Qué podía necesitar Abraham? Bueno, sencillo, Dios tenía algo mejor para él. Dios es Dios de lo mejor. Así que óiganme, Dios tiene algo mejor para ustedes.
Pero necesitamos entender que para ver esto mejor de Dios, necesitamos salir. Hay dos grandes movimientos en los movimientos de Dios. Número uno, hay que soltar de donde estamos agarrados. Y número dos, hay que agarrar lo nuevo de Dios. ¿Alguien me está escuchando? Repito, hay cosas nuevas de parte del Señor para cada uno de ustedes. Aquí, este lugar es un semillero de bendición. Aquí hay líderes que van a bendecir Centroamérica, Suramérica, Europa, África. Usted no tiene idea hasta dónde va a llegar. Yo soy pastor en un caserío que se llama Las Isletas. Y aunque soy pastor en un caserío yendo para la Costa del Sol, Dios me ha llevado a lugares donde yo nunca me imaginé. ¿Y sabe dónde me ha preparado el Señor? En el caserío. Las estrategias, las ideas ministeriales, mi formación. ¿Sabe cuál fue mi formación? Los autobuses de San Salvador. Empecé a predicar en cada ruta de autobuses. Prediqué en todos los parques de San Salvador, porque yo he sido evangelista por años. Los parques fueron mis púlpitos. El Zurita, el Libertad, todos esos parques, las rutas de autobuses, las escuelas, fueron los lugares de formación para mí. Algunos de ustedes están esperando lo grande. No, todavía no. Hay que pasar por aquí, donde hay que estar sentados por horas para recibir las instrucciones de Dios. Y una instrucción que Dios le va a dar es: deja, suelta. Hay relaciones que a algunos de aquí no les convienen, y Dios los está llamando a soltar una relación que no le conviene. Posiblemente hay alguien para quien es esta palabra esta mañana. Dios te está llamando a salir de lo que muchos llaman tu zona cómoda. Yo no le llamo solo la zona de comodidad, pero le llamo la zona del temor. Hay gente que no quiere agarrar lo nuevo de Dios porque tienen miedo. Están tan bien como están y tienen miedo a lo nuevo de Dios. Pues hoy vamos a recordar que hay un efecto que se llama efecto trapecio. A ver, digan conmigo: efecto trapecio. No. Digan otra vez: efecto trapecio. Disculpen que me baje, pero los evangelistas somos así. Yo en realidad soy... muy bien. Qué bueno que hoy tenemos micrófono inalámbrico. Digan efecto trapecio. Los que han ido al circo saben de que el señor del trapecio está girándose de un lado a otro, pero hay un momento cuando le van a enviar otro trapecio y él va a tener que soltar este y agarrar el otro. Se llama efecto trapecio. Hay un punto en el efecto en donde este se va a lanzar agarrado aquí y va a tener que soltarse de este trapecio para agarrar el otro. Se llama efecto trapecio a esa crisis en donde tienes que soltar lo viejo para agarrar lo nuevo que Dios tiene para ti. Hay personas aquí a quienes hoy, este día, Dios va a desafiarlos a soltar de lo que han estado agarrados, a soltar su zona cómoda, su zona de temor. Hay un punto en el efecto trapecio cuando usted tiene que soltar de donde se está agarrando y queda literalmente en el aire. Gloria y yo hemos estado en lugares donde ustedes nunca se imaginarían. He estado en Brasil, Qatar, estuve en Arabia, y yo digo: ¿y cómo? ¿Cómo es que uno puede llegar tan lejos sin 5 centavos? Con Gloria hemos salido para Nigeria con $60
en nuestras carteras, $60. Esa escritura de Isaías que dice que vamos a comprar vino y leche sin dinero, lo hemos experimentado. Bueno, estábamos en Londres y entonces nosotros llevábamos dólares aquí, llevábamos euros aquí, pero los estos ingleses no aceptan ni dólares ni euros. Son las libras esterlinas. Y nosotros decíamos, ¿y cómo vamos a comer si no nos aceptan la moneda? Y terminamos la convención esa noche, íbamos caminando, ¿y cómo vamos a comer? Y mientras nosotros íbamos caminando, venía un billete de 10 libras esterlinas corriendo para donde nosotros estábamos. Eso no es cierto, Gloria. O sea, Dios te desafía a soltar tu estatus para venir a algo nuevo, y Él se va a encargar de proveerte, de darte. Tú lo que tienes que hacer es soltarte. Y van a haber momentos en que vas a sentir que quedas en el aire. Hay algunos que están aquí, voy a compartir algo profundo ahorita. Hay algunos que están aquí como Chespirito, como el Chavo del Ocho, que dicen, sí lo hago, dicen, sí lo hago, y nunca lo hacen. Yo tenía unos miembros en Estados Unidos que me decían, voy a servir, pastor, voy a servir, y nunca. Y yo les decía, ¿y cuándo? Pues es que en realidad yo creo que nos vamos a regresar para nuestro país. Y allí estaban. Cuando yo les desafiaba a servir, decían que se iban a regresar para su país. Estaban como aquellos que cantan la canción, estás que te vas y te vas y te vas y no te has ido. Hay gente que Dios la está llamando aquí y no se definen. Este día va a ser un día de definición. Este día va a ser un día de definición. El lema de nuestra gran convocatoria es ministros de un nuevo pacto. Dios está preparando una generación de hombres y mujeres con una visión renovada, con una visión basada en la palabra de Dios. Así que yo quiero orar esta mañana. Quiero orar que ustedes acepten el desafío que Dios va a traer para ustedes. Alabo a Dios porque veo jóvenes y señoritas. Nosotros no tuvimos el privilegio de ustedes de estar en una convención como esta recibiendo palabra de la forma en que lo van a recibir ustedes. Así que es realmente un privilegio. Quiero hacer una afirmación esta mañana. Ustedes son buena tierra. Diga conmigo, yo soy buena tierra. Y hoy la semilla de la palabra va a ser depositada en usted. Yo quiero orar ahora, pero quiero recordarle, va a ser un día de desafíos, va a ser un día de cambios. Así que cuando el momento se llegue, diga amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en este momento. Gracias, Padre. Gracias porque eres un Dios de propósitos. Eres un Dios de cosas nuevas. Y hoy vas a hablar a nosotros, a nuestro corazón. Y vas a depositar la semilla de tu palabra. Estoy convencido que este día algunos van a recibir un llamamiento. Este pueblo va a recibir un llamamiento para algo nuevo, para algo grande. Así que en el nombre maravilloso de Jesús, pongo a estas preciosas personas como receptoras de tu palabra. Quiero aprovechar, orar por el doctor David Ramos ahora, para que la salud tuya inunde su cuerpo, que el Espíritu Santo fortalezca su cuerpo para que durante el tiempo que va a estar compartiendo la palabra, él tenga una frescura, tenga la fortaleza de ti.
que sea energizado por el Espíritu Santo para hablar lo que tienes para nosotros. Gracias, Padre, porque estoy seguro que tú estás aquí, es tu promesa. Dijiste: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que hoy nos declaramos buena tierra y nuestros corazones están abiertos para recibir tu buena palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor ahora. Gracias, Pastor Samuel. De hecho, que ni lo dude que lo vamos a invitar, fíjese. Hoy lo dejamos picado. Hoy. Pues sin mayor preámbulo, hermano, este día hemos venido para aprender de la palabra. Hace un poco más de 30 años, no es una amistad de ayer ni de unos cuantos años, tuve la bendición de poder conocer a mi buen amigo y hermano David Ramos. Sé que el estar este día acá con nosotros, hermano, tuvo que suspender varias cosas, y sé que viene de una semana bastante atareada. Así que yo le voy a pedir que nos preparemos con Biblia. Todos creo que hemos traído también nuestros cuadernos, nuestros lapiceros, y algo el Espíritu va a dar a nuestras vidas esta mañana. Amén. Amén. Así que, Pastor David, es su tiempo. Si usted quiere, podemos bajar la pizarra como tú te sientas mejor. Sí. ¿La bajamos? Bueno. Bajemos la pizarra entonces, si me ayudan por favorcito. El púlpito lo bajamos también, hermano, si querés. ¿Sí? Vale. Hagamos algo, el atril traigamos entonces, Cris. Vamos a cambiar también los monitores, ¿verdad? Sí. Vale. Cuidado, viejas. Cuidado. Cuidado ahí. Ahí está. Vale. Para que duren más. Gloria a Dios. Va, está bien, hermano, está bien. Gloria a Dios, muy bien. Sí, ahí por favor, hijo, gracias. Gracias. Que Dios me le bendiga, hermanos y hermanas. Disculpen que vengo tarde haciendo este relajo, miren. Pero quisiera estar así más próximo. Me sentía un poco lejano hasta allá. Pero aquí estamos bien ya. Sí, me oigo. Muy bien. Ese día nos acercamos a la Escritura a partir de una de las frases que aparecen en ella, que es el lema de esta capacitación: servidores que es la única manera en que el Nuevo Testamento entiende a la iglesia. La Biblia,
cuando hable de los que siguen a Jesús, siempre los va a entender en términos de servicio. No hay otra manera de cómo se conciba la existencia cristiana si no es en servicio. Digamos que entre cristianismo, entre cristiano y servidor hay una equivalencia. No se puede concebir en el Nuevo Testamento una persona que siga a Jesús y no esté en la vida de servicio. Categorías como asistente, como simpatizante, pues no son categorías que describan la existencia cristiana en el Nuevo Testamento, sino servicio. Y esto es así desde las páginas del Antiguo Testamento. Cuando Dios llama a Moisés para ir a donde Faraón, le dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ese es el llamado. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y eso es lo que Moisés le llega a decir a Faraón: queremos ir a servir al Señor. El servicio es siempre la intención divina o el requerimiento divino como respuesta a sus actos salvadores en nuestra vida. Dios interviene salvándonos, liberándonos, y nosotros respondemos en servicio. El servicio es concebido en la Escritura como la respuesta natural que hemos de dar a Dios por sus intervenciones salvadoras. Por tanto, el servicio no es una cierta categoría dentro de la iglesia. No, el servicio es lo que todos debemos hacer. Nadie debe estar en la iglesia sin servir. Todo el que entra tendrá la vocación divina de servir. Por eso se hablará en el Nuevo Testamento de las capacidades divinas otorgadas a nuestra vida para poder servir. Esas capacidades las conocemos como dones, lo que en Romanos 12 y 1 Corintios 12 y Efesios capítulo 4 se va a hablar de dones que no son más que dádivas del Espíritu, que son herramientas con las cuales podemos dar un servicio a Dios en la comunidad. Y el Espíritu repartirá, dice el texto, a todos y a cada uno. Es decir, nadie se queda, nadie en quien el Espíritu haya tenido una obra, una manifestación, no se puede quedar sin esa dádiva. Todo en quien el Espíritu ha sido bautizado, digamos, ha sido lleno, ha sido sellado, ha sido ungido por el Espíritu, todas esas personas tendrán esa dádiva divina de una herramienta espiritual, de una capacidad espiritual para servir en la comunidad. Por tanto, la intención de Dios, la vocación del Espíritu, es que todos en la iglesia tienen que llevar una vida de servicio. El que no está sirviendo tiene un déficit espiritual. El que no está sirviendo está en un estado anormal desde la perspectiva divina. El que no está realizando un servicio dentro de la iglesia, el que solo asiste, el que solo llega, el que solo es simpatizante, pero no está comprometido en la edificación de la comunidad, de alguna manera, según la gracia dada por el Espíritu, pues está en un estado que no es consecuente ni con la intención divina ni con la obra del Espíritu, sino es la vida de servicio. Todo creyente y toda congregación debe aspirar a que cada una de sus miembros, diríamos, estén ejerciendo un ministerio dentro de la iglesia. Hay ministerios, hay dones, hay operaciones, dirá Pablo, y todos
tenemos algo. Todos tenemos algún don, algún ministerio, alguna operación del Espíritu, pero todos debemos contribuir a la consolidación de la iglesia y a su testimonio vigoroso en el mundo. Nadie puede quedarse al margen de una presencia vigorosa y vital para la vida de la gente que está fuera de la iglesia. Ese es un eje que nos acompañará en toda la jornada, la idea del servicio, regido por esta carga de ser la condición natural a la que somos llamados por el Espíritu. Quiero decirles durante la exposición que todos ustedes están en la libertad de poder interrumpirme en el momento que lo consideren necesario para comprender alguna cosa que dije y no la expresé bien, alguna palabra que usé y no me percaté de explicárselas, o alguna pregunta, un comentario o algo. Siéntanse todos en la libertad de interrumpirme, levantar su mano y decir: yo quiero decir algo, quiero aportar algo o quiero preguntar algo. Así que háganlo con toda libertad, hermanitos. Y el otro eje que nos acompañará es el eje de la nueva alianza, un concepto que en el mundo evangélico se ha manejado más como nuevo pacto o nuevo testamento, que es la idea que más nos hemos nosotros familiarizado. Pero la nueva alianza es realmente el sentido más fresco, más idóneo para traducir la frase griega que Pablo usa aquí, como en Hebreos se usará también. Está hablando entonces de una realidad que ha sido introducida recientemente en la persona de Jesús. Cuando habla Pablo de la nueva alianza, está hablando de algo nuevo que ha entrado a la historia humana en la persona de Cristo Jesús. Dios ha cambiado los términos de relacionamiento con el ser humano. Dios ha cambiado las coordenadas de entenderse con nosotros, y esas nuevas coordenadas nos han venido señaladas en la persona de Jesús. Él ha establecido nuevos términos de relación entre Dios y el hombre. A la nueva alianza le corresponde entonces la idea de una vieja alianza o un antiguo pacto. Gracias, hermano. Una vieja alianza que tenía ciertas condiciones y ciertos términos. Y vamos a tratar de estructurar esa contraposición entre la vieja alianza a fin de entender la nueva alianza, porque es al servicio de esta nueva alianza que estamos. Y una de las cosas que la iglesia ha confundido es que a veces en la práctica las iglesias están al servicio todavía de la vieja alianza, de la concepción de cómo caminamos con Dios, o cómo caminaron los hombres con Dios en el Antiguo Testamento, o de cómo se relacionó Dios con Israel en el Antiguo Testamento, y nosotros queremos de igual manera relacionarnos con Dios bajo esos términos. Por ejemplo, solo para ilustrar esta idea, por ejemplo, la iglesia evangélica es moralmente muy radical. La iglesia evangélica es de una perspectiva moral muy hermética, muy cerrada, donde de lo que más hablamos es de todas las cosas que son pecado en la vida de la iglesia. Pecado es ir al cine, pecado es ir a las ruedas, pecado es usar pantalón, pecado es pintarse, pecado es
bailar, pecado es oír música romántica, pecado es la iglesia es como, su doctrina es como un inventario de pecados. La iglesia, y ante eso la iglesia se vuelve muy violenta frente al pecado y siempre está machacando el tema del pecado y está poniendo la vida de la iglesia al servicio de cuidar la santidad. Y la santidad se entiende en términos morales, la santidad como aquella rectitud moral, y estamos siempre queriendo sentir culpable a la gente, ¿verdad? Como que nos hace sentir, el mensaje evangélico nos hace sentir tan culpables que después nos presenta a Dios como la salida de esa culpabilidad. La culpabilidad es como la idea que domina la raíz de la relación con Dios. Nos acercamos a Dios porque Él nos quita la culpa. Pero resulta que la culpa no es un ingrediente en el Nuevo Testamento para hablar de los nuevos términos. Dios no viene en Cristo a quitar culpa. El sentirnos culpables es una concepción que se gestó en Occidente cristiano a partir de Agustín de Hipona, donde se llegó a ver la salvación como un ser libre de culpas. Pero la culpa no es un término bíblico para describir nuestro problema con Dios, como lo era en la antigua alianza. En la antigua alianza, la señalización de los pecados del pueblo es uno de los ingredientes esenciales para luego traer la gracia que nos quita la culpa, ¿verdad? Que nos borra la culpa. Eso no es lo que aparecerá en el mensaje del Evangelio. Por eso cuando entra Juan el Bautista, entra denunciando el pecado, la culpa, y hablándonos de un Dios que viene con el hacha para limpiar esa culpa, para cortar de raíz y para purificarnos con el fuego. Es un mensaje que va en coherencia con los términos en que se entendía la vieja alianza. Y Juan el Bautista viene con el mensaje diciendo: yo no soy ni siquiera el 5% del que viene tras de mí. No, ese sí, ese los va a quemar. Ese sí, yo solamente estoy dándole el anticipo nada más. Pero el que viene tras de mí, no, ese va a raír con todo. Y entonces aparece Jesús. Aparece Jesús y resulta que Él no traía ni hacha, no traía ni fuego, no traía nada que viniera a raer a la gente. No venía con un juicio, no venía con un mensaje justiciero, no venía a defender la santidad de Dios, no venía a defender el honor de Dios, no venía a cuidar la pureza de Dios. No, Él apareció y en lugar de poner el hacha a los pecadores, se sentaba a comer con los pecadores. En lugar de purificar con el fuego al malvado, pues se dejaba tocar por una mujer pecadora de una manera tan erótica y sensual que escandalizó la moral de la vieja alianza. Entonces aparece un Jesús que no era la expectativa de Juan ni de ninguna de la religiosidad impuesta. Por eso hay un momento de crisis en que Juan manda a preguntarle a Jesús si se había equivocado, si era él el que había de venir o qué, porque él esperaba que ese Jesús que él anunciaba viniera a raer
con el pecado de Israel. Y resulta que las cosas no salieron así. Y en la mesa de la comunión, al cierre de su vida, Jesús va a hablar de una nueva alianza, de un nuevo pacto, de nuevos términos de relación entre Dios y nosotros. Una apertura libre, gratuita e irreversible de Dios para nosotros. Vamos a hablar, por tanto, de la nueva alianza, para entender que la iglesia debe estar al servicio de una concepción divina de la gracia, del perdón, de la gratuidad, de la reconciliación, de la fraternidad, de la reconstrucción amorosa de unos con nosotros. Y no es un estado policíaco en el que todos andamos pendientes de la vida del otro para ver qué hace, qué dice, qué pecado comete, acusarlo, que lo quiten el privilegio, y comenzar a poner una serie de reglas de santidad que nos hacen dignos de participar en el servicio. Porque esto de ser dignos ha sido todo un lío siempre. Ser digno, ganarme la dignidad de estar en el servicio. Y de repente todos estamos sirviendo con la mentalidad del viejo pacto, en una especie de competencia y rivalidad para ver quién es más digno de servir, quién es más digno de subir, quién es más digno de posicionarse. Y entonces empieza toda una lucha interna, silenciosa, una guerra fría, diríamos, de controlarnos unos a otros, de andarnos midiendo unos a otros, y de andarnos presentando como más dignos que el otro. Pues resultará en la nueva alianza que el servicio es una gracia. El servicio es un regalo. El Señor nos dará dones, que viene de la palabra gracia. Gracia, charis, y los dones, los regalos que esa gracia trae. Y entonces descubrimos que no estamos en el servicio porque lo merezcamos, estamos por la gracia. Y lo que se espera es que el servidor entienda, viva y experimente la gracia de la nueva alianza. Y en esa experiencia sublime de la gracia, él se vuelve un agradecido. Y al volverse un agradecido, se vuelve un colaborador de los demás. Y nos volvemos una comunidad de apoyo mutuo, de asistencia mutua, de crecimiento mutuo, y comenzamos a ver las debilidades del hermano como parte de mi agenda cristiana para apoyarle, fortalecerle, no para juzgarle, no para criticarle, no para marginarle, no para excluirle. Entonces, entender mi carácter de servicio y entender todas las dimensiones de la nueva alianza es fundamental para no encontrarnos de repente sirviendo en la lógica de la vieja alianza, que es donde yo creo que la iglesia evangélica se ha desorientado. La iglesia evangélica busca servidores al sentido de la vieja alianza, que cumplan el perfil que se esperaba de un servidor de la vieja alianza. Y entonces se crea una ficción, se crea una ilusión de servidor. ¿Cómo se cree? Comenzamos a leer a los grandes siervos de Dios en el Antiguo Testamento, los comenzamos a leer como seres tan santos, y así comenzamos a traer a memoria a Abraham, Isaac, Jacob, Elías, David, Moisés, Isaías, y decimos: quiero ser como esos hombres santos, quiero ser como esos hombres puros, quiero ser como esa gente. Y comenzamos a idealizar personas que no fueron nada santas en sentido muy moral del término.
Personas que no tenían esa carga, ese plus de sublimidad que le damos a ellos. Señor, yo quiero ser como Moisés, que vea tu rostro. Y comenzamos a pensar que ver a Dios es someterse a una serie de disciplinas espirituales para poder ver a Dios. Tengo que orar 8 horas, tengo que ayunar 4 veces a la semana, porque yo quiero ver a Dios. Entonces, ver a Dios es como un logro que yo tengo a través de disciplinas espirituales. Y resulta que en la Nueva Alianza se nos dice que no tengo que hacer nada para ver a Dios, porque Dios se ha dado a conocer de manera gratuita. Él se ha abierto. En la persona de Jesús, Él nos ha revelado el rostro de Dios. No necesito, a través de una serie de disciplinas que sean escalinata, avanzar y caminar para llegar a Dios. No, Él, en nuestra condición humana de distanciamiento y de enemistad con Dios, Él de manera gratuita se nos ha desnudado delante de nosotros. Y entonces no tengo que hacer mayor cosa para verlo, porque Él se me ha presentado. El problema no es, en la Nueva Alianza, como ya lo veremos, el problema no es que yo tenga que hacer ejercicios para ver a Dios. No, tengo que desmontar una mentalidad que no me deja ver a Dios, que lo tengo enfrente. Es decir, tengo un velo, dirá el apóstol Pablo. No es que Dios está lejos y debo subir una montaña para verlo. No, Él ha descendido. Es el misterio glorioso de la buena nueva. Él ha puesto su tienda entre nosotros. No subo yo, sino que Él ha bajado y está, es compañero mío, es mi vecino, está aquí. Pero tengo un velo que no me deja verlo. Y son esas concepciones que no me permiten contemplar ni ver a Dios. Y la espiritualidad del servidor no consiste en la espiritualidad de una serie de disciplinas, ¿cómo le llamaríamos? Disciplinas religiosas, como la iglesia nos lo ha querido ver. No, tiene que ayunar tanto tiempo. O le preguntan a uno, ¿y ustedes hacen vigilia? No, nosotros nos ceñimos a un plan, porque y hay todo un cúmulo de y no digo que no hay que ayunar o no hay que hacer vigilia, no, como no, pero no es como la disciplina o el requerimiento riguroso que hay que cumplir una serie de sacrificios para poder ir puliendo mi santidad y poder ser digno de alcanzar a Dios. Entonces, si hacemos un ayuno, una vigilia o cualquier otra cosa, es por otros motivos, pero no por alcanzar una especie de mérito. Porque Dios en Cristo se nos ha presentado en la puerta de la casa. El problema es que se nos ha presentado de una manera tan conocida que no lo podemos reconocer. O sea, lo conocemos, es tan a la par nuestra, es tan nuestro, es tan mi hermano, que no logro ver que allí hay algo, está Dios presente. No lo logro ver. Es lo que le pasó a la gente con Jesús. Lo sentían tan conocido. No, hombre, si no es el hijo del carpintero, pues. Si aquí ha crecido con nosotros, sus hermanas son mujeres nuestras, o sea, esposas, lo conocemos. O sea, es tan conocido que no lo reconozco. No logro descubrir, discernir que en eso tan conocido, ahí Él es el Señor. Él ha llegado a la puerta de mi casa. Porque en la vieja alianza era de salir de nuestra casa, de nuestra comunidad,
y subir a la montaña para encontrarnos con Dios en los rayos, las nubes, los temblores. Allá vamos, hay que salir de nuestra humanidad, de nuestra comunidad, de nuestra casa, y vamos. Y no digo que no quiera ir a la montaña, como no, si vamos a la montaña, pero no porque Dios no está aquí, sino que una experiencia diferente, pero no es porque vamos a descubrir al Dios que está arriba y que no está aquí abajo. No, en Cristo Dios ha bajado de la montaña y se ha hecho mi vecino, se ha hecho mi hermano, se ha hecho la persona que tenemos al lado. Pero como los podemos hasta en frijoles, ¿qué Cristo va a ser este, pues? ¿Qué Cristo va a ser esta? Decimos, pues. Entonces, son tan conocidas las personas que no vemos a Dios ahí. Y ese es el misterio que va a plantear la nueva alianza. Dios se hace presente en mi comunidad, en mi hermandad, en mis hermanos. Por eso mi prójimo es el punto de encuentro con Dios. Mi prójimo es la esquina en la que yo me encuentro con Dios. La espiritualidad del servidor, entonces, es una espiritualidad relacional, no una espiritualidad de disciplinas esotéricas para alcanzar a Dios. No, es una espiritualidad de relación. ¿Cómo camino con mi hermano? ¿Cómo camino con mi hermana? ¿Cómo construimos comunidad? ¿Cómo vivimos la fraternidad? Porque ahí está mi hermano, ahí está mi hermano, ahí está Cristo. Y en las personas que Mateo 25 dice están en condiciones infrahumanas, que necesitan de la asistencia de la iglesia, de aquellos que siguen a Jesús. Entonces la nueva alianza plantea toda una nueva espiritualidad que a veces no la logramos asimilar porque todavía la vieja alianza es como un sello indeleble que lo tenemos tan metido aquí, porque nos han predicado más de esos grandes hombres santos que no eran ningunos santos. Ese Abraham, su gran virtud es que era un hombre de fe. Pero miren, era lo único que tenía, fe, aparte de pisto, porque tenía billete. Pero digamos, en términos relacionales con Dios, fe es lo único. La fe, sí, por eso dice, su fe le valió, dice. Eso es, su fe le valió. Porque aparte de fe, no crean que era un hombre santo, puro, casto. No. Si hay episodios muy vergonzosos en la vida de Adán, de Abraham, muy vergonzosos. Imagínense, Abraham hubiese sido, si viviera hoy, hubiese sido demandado por la fiscalía y por la procuraduría por no ser responsable de su hijo, ¿verdad? Sino que lo echa de la casa. Y sobre todo dice, es que Dios me dijo que lo echara. Imagínense, ¿qué pensarían de un hombre que diga, yo no me hago responsable de estos bichos porque Dios me dice que no les haga caso, que los tire al desierto y que se mueran de hambre? Pues ahorita, ¿qué padre de la fe fuera ese? Va a decir, irresponsable, viejo desgraciado, viejo verde. ¿Por qué? Porque fue a agarrar a una jovencita, ¿verdad? Agar era una jovencita de 14 años, 15 años. Y Abraham ya estaba encaminadito en sus años. Cuando salió de Ur de los Caldeos tenía 75 años. Y imagínense que haya agarrado a Agar de 80. ¿Qué pensarían de un viejo de 80 y una niña de 15? ¿Verdad? Entonces, era un hombre con temores.
iba a ir. entró donde Faraón y dijo, mira, le dijo a la Sara, vos sos tan linda y a mí me van a matar, ¿verdad? Si saben que soy tu esposo, porque la técnica antes de quedarse con la mujer del otro era matar al marido. Entonces ya viuda, pues está solita, ya no comete ningún mal. Entonces primero quitaban el estorbo y ya. Entonces le dijo, esto me van a matar si saben que soy tu esposo, con tal de quedarse con vos, así que decide que soy hermana. Entonces vino Faraón, y Faraón la agarró y se la llevó a su harén y estuvo con Sara. Entonces, ¿qué pensaríamos de ese hombre que expuso a su mujer por miedo a que se acostara con Faraón? En el otro caso no se acostó porque Dios le advirtió al rey, pero en el otro caso no. El texto deja muy en claro que Sara entró a la cama del rey. ¿Qué pensaríamos de esos hombres de Dios? ¿Qué pensaríamos del hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios, David? Pero qué cosas hizo David. David era mero malandro. Hubo un rey, cuando él andaba huyendo de Saúl, hubo un rey filisteo, que le dio cabida. Le dijo, venite, le dijo, yo te voy a dar aquí cobertura, le dijo. Y David con sus hombres se fue ahí y le decía al rey, hey, ya voy a venir, voy a ir a Israel a saquear poblaciones. Vaya, está bien, le decía el rey. Y nada que ver, David se iba a sacar poblaciones, a saquear poblaciones filisteas del mismo rey, y mataba hasta la última persona para que nadie fuera a decir que él había ido a saquear esa población. Y ya regresaba en la noche donde el rey, hey, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Hoy saqué tal ciudad de Israel. Y mentiras. O sea, imagínense mordiéndole la mano a quien le está dando de comer. Y ese es el santo varón David, y ese es el que queremos imitar. ¿Por qué hacemos esto? Porque para poder ser servidores dignos, creamos una ficción de hombres irreales, inexistentes, de hombres perfectos, y que esa perfección moral les hizo merecedores de acercarse a Dios. Pero no, ninguno de ellos, ninguno fue así. De Moisés, ¿qué podemos pensar de Moisés? Su primer acto fue asesinar a un hombre. Moisés era un hombre grotesco, muy fuerte, de un carácter muy imperante, era agresivo, impulsivo. De hecho, ese carácter impulsivo y agresivo fue el que le negó la entrada a la tierra. No fue un escándalo moral, no fue. Es más, cuando a él lo quisieron, por decirlo así, topar al cerco por un escándalo moral, ¿verdad? Cuando su hermana y su hermano hablaron en contra de él, murmuraron porque él tenía a una mujer egipcia viviendo con él, y era incongruente, pues viene sacándonos de Egipto y él se ha metido con una egipcia. Y entonces ese escándalo moral se lo presentaron y Dios los paró en seco. Eso a Dios ni lo turbó, no lo complicó. ¿Mande? Sí, pero no murió, ¿verdad? Pero lo que les quiero decir es que esa acusación moral de que él tenía una mujer egipcia, eso hubiera sido un escándalo. Pues el siervo de Dios
Dios anda con una egipcia, wow, y ya el rumor y todas las cosas y el gran escándalo. Y resulta que cuando Dios llega, miren, vean ustedes dos para acá. ¿Y a ustedes quién los ha puesto a estar juzgando a mi siervo? O sea, él es mi hombre de confianza. Si yo tengo que arreglar algo con él, soy yo. Y entonces aquello pues no causó mayor escándalo. Lo que los hombres pensaban iba a escandalizar a Dios, no fue así. Y lo que los hombres pensaban que no era la gran cosa, Dios fue radical. Dios le dijo, hablarle a la roca, y como aquel andaba bravo, le pica bravo, y Dios le dijo, mira, la regaste, no me honraste, así que no vas a entrar a la tierra. Si nos hubieran preguntado a todos nosotros, no, Señor, ¿y por qué si eso no es nada? Déjalo entrar. Es sí, un arranque de cólera, perdonarlo. Entonces, las cosas con las que Dios a veces trata no es lo que nosotros creemos que para Dios sea un escándalo, y lo que creemos que no es escándalo para nosotros es una crisis para Dios. Dios tiene categorías distintas a las que nosotros normalmente entendemos. Y si comenzamos a ver cada siervo de Dios en la Biblia, vamos a descubrir que pues que no son esas imágenes puras, santas, casi divinas a las que nosotros estamos acostumbrados a pensar en los hombres de la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque a veces pensamos que hay que ser ideales, el siervo ideal, la mujer ideal, el hombre ideal. ¿Y cómo? ¿De dónde ideales nosotros? ¿De dónde? Somos seres tan reales, tal lo que somos. Pero la espiritualidad evangélica nos ha llevado a ocultar lo que somos. Porque si yo muestro lo que soy, pues voy a revelar mis debilidades, mis flaquezas, mis pecados, y voy a perder autoridad. Voy a perder respeto, voy a perder liderazgo, porque se espera que yo como pastor pues sea la encarnación de un ideal al cual todos deben llegar, y vamos forjando esa imagen de lo ideal que debemos ser. Pero resulta que Jesús no es así. Él nos plantea que debemos ser reales tal como somos, porque Dios así nos conoció. Dios no ve mi imagen editada. Él no se relaciona conmigo a partir de la imagen que yo edito ante los demás para no escandalizarnos. Él trabaja con nuestra realidad, y Él nos puede hasta en frijoles, hasta las cosas más ocultas. Y aún así, en esas oscuridades que llevamos, Él estableció un término con nosotros de gracia. Él no nos pidió nada, que cambiáramos nada para relacionarnos con Él. No. La nueva alianza, como ya lo veremos, es que Él llega y dice: hey, aquí estoy. Ya vi que ponerles condiciones es por gusto, que pedirles cambios es por gusto, que si vamos a ser amigos tienen que ser santos, es por gusto. Así que hoy he decidido que seamos amigos. Yo quiero ser su papá, así de gratis. Yo ya sé lo que ustedes son, lo que ustedes hacen, lo que hacen en lo alto, en lo bajo, en la luz, en la oscuridad. Yo ya me los puedo completito, y les quiero decir que he venido para que seamos amigos. Yo me quiero reconciliar de gratis, de gratis. Y claro, esta es una buena nueva que asusta, porque la religión nos ha enseñado que tenemos que merecer. Señor, pero así nomás de gratis. Sí, así nomás.
No, pero es que algo tengo que hacer. Lo que la gente dice, ¿verdad? Mire, voy a cambiar esto para acercarme a la iglesia hoy. O mire, fíjese que yo no soy digno de servir porque tengo por ahí algo que todavía no he. Déjenme arreglar eso. Y entonces creemos que para disfrutar de la amistad con Dios tengo que desarrollar un cierto mérito, porque no podemos creer así de entrada que Dios en Cristo ha decidido que seamos amigos, padre e hijo, de pura gracia, y que de ahí en adelante las cosas que yo vaya a mejorar en mi vida, que vaya a transformar en mi vida o a perfeccionar, como dirá el Nuevo Testamento, será fruto de una relación ya establecida. No es condición para tener una relación, sino es fruto de un vínculo nuevo. Ser padre, hijo, esa relación de amor, el amor como fuerza que redarguye. No necesito una acusación de un dedo para que yo vea algo y sea obligado a cambiar. No, dice Pablo, como lo veremos en Corintios, el amor de Cristo nos constriñe. Es decir, es el amor el que nos revuelve el corazón para decir, no, hombre, yo tengo que ser como mi papá, yo tengo que mejorar. Pero es la convicción, es el constreñimiento que nace de una relación que tenemos a través de Jesús, alimentado por el Espíritu Santo. Es el deseo de mejorar porque ya somos padre e hijo, ya somos amigos. Y lo que nos hará cambiar es la amistad, lo que nos hará cambiar es el amor, y no un juicio, un miedo o una culpa o un mérito que queremos alcanzar para caminar con Dios. Pero la espiritualidad evangélica del servidor sigue esclava de la vieja alianza, sigue esclava de esa concepción de la culpa. La culpa, miren, el complejo de culpa es una de las cosas que más destruyen la relación de amor entre un padre y un hijo. Y es lo que la religión nos ha querido siempre remarcar, la culpa. Y uno anda cargando eso que lo obstruye, lo paraliza, lo detiene, que uno no es digno, que uno no se lo merece. Y entonces esa idea de la culpa, eso nos viene a traer un sinfín de repercusiones psicológicas y espirituales que no tienen nada que ver con la nueva alianza. Por eso la transfiguración es un momento culminante, porque en la transfiguración el mensaje central es: ya no es Moisés, ya no es Elías, es Jesús. Por eso el pasaje dice: y ya no vieron a nadie más sino solo a Jesús. Significa entonces que la manera en que voy a entender a Dios no es como Moisés me enseñó, no es como Elías me enseñó, es como Jesús me enseñó. Es una espiritualidad de la gratuidad, de la gracia, no de la ley ni de la supuesta perfección moral que los profetas requerían de nosotros. Es la gracia. Es Jesús solo que tocó a nuestra puerta y dijo: aquí vengo para que seamos amigos. Pero Señor, yo no soy digno. Sí, pero es que ¿qué importa? Es una decisión libre mía, de la gracia. Es yo quien lo decido, no porque lo merezca o sea digno o no. Así que abre la puerta. Lo único que puede impedir la cercanía de Dios a mi vida es que yo no abra la puerta. Eso, nada más. Solo ese gesto. Pero no tengo que arreglar nada de la casa. No tengo que ordenar la casa para que Él entre.
No, sí que es que por eso es que Él ha llegado de gracia, porque no podemos arreglar nada. Y es su presencia en la casa la que va alimentando un sentido de quererme parecer a Dios, y comenzamos a ordenarla, pero por amor. Por amor. Por eso, cuando el hijo pródigo regresa, él prepara un discurso y él dice: Padre, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como un jornalero. Justo en el momento que el hijo le iba a decir que ya no era digno de ser su hijo, el padre lo interrumpe. Jamás permitió que el hijo dijera: no soy digno de ser tu hijo. Solamente lo dejó decir: perdóname, he pecado contra el cielo, contra ti. Y el padre le interrumpe el discurso de arrepentimiento que llevaba el hijo, ¿verdad? No lo deja decir eso. ¿Por qué? Porque el ser hijo no es algo que el hijo se merezca, fue decisión del padre. Nunca dejarás de ser hijo, jamás, porque no es tu decisión, es la decisión del padre. Nadie decidió ser hijo. La decisión de ser hijo es del padre, no es nuestra. ¿Me entienden? Y eso en lo biológico y en lo espiritual. Entonces, ser hijo de Dios no es un rango que he alcanzado o he merecido. Es una decisión que Dios me dio de gracia, y solo tengo que recibir esa condición, nada más recibirla. O sea, no hago nada, solo acogerla, recibirlo, abrir la puerta. Por eso dice: yo estoy a la puerta, si alguno abre. Es lo único, darle acogida, darle apertura, darle entrada, más nada. Entonces, una espiritualidad de esta manera es la que la nueva alianza va a proponernos. ¿Cómo es nuestro perfil de servidor, sin andar levantando imágenes ficticias de nosotros mismos, sin que yo me escandalice por cómo es el hermano? No tendríamos que ser una comunidad en la que conocemos nuestras virtudes y nuestros pecados, y no tendríamos por qué escandalizarnos, porque la autoridad de mi liderazgo en la vida de la iglesia no depende de mi perfección moral. Eso que los norteamericanos nos han enseñado, que el pastor debe encarnar, ser el ejemplo, el modelo y ser ese ideal, eso no es cierto. Que de ahí depende mi autoridad, no, tampoco. Porque si mi autoridad delante de ustedes o delante de mi iglesia dependiera de mi perfección moral, entonces no tuviera ninguna autoridad, porque somos imperfectos. Mi autoridad depende que Dios me ha colocado allí. Es Cristo quien me puso como dirigente. Efesios 4 me ha dado los dones para eso, que es lo que en esencia le dice a María y a Aarón: yo lo he puesto a él, es mi decisión. Entonces, ustedes no tienen que entrar en eso. En la vida de la iglesia, una de las bendiciones que una iglesia pueda tener es tener un hombre de Dios no puesto por los hombres, sino por Dios. Y cuando digo puesto por los hombres, es esa práctica tan común en el mundo evangélico hoy de tratar a los pastores como empleados. Y andamos buscando un pastor para contratarlo. Tráiganme el currículo, ¿verdad? Y que llene todas las... Entonces el pastor llega delante de la iglesia para demostrar que es
empleado capaz. ¿Qué poder y autoridad realmente tendrá un pastor así si está sujeto a la decisión de una iglesia, si le parece el ejercicio de su pastorado o no? Si lo van a estar evaluando como se evalúa un pastorado, un empleo afuera. ¿Qué liderazgo tendrá un pastor para decir: esto me ha dicho el Señor, aquí nos vamos a ir? Si lleva tras sus espaldas el miedo que la iglesia le anule el contrato o lo despida. Una de las bendiciones que creo firmemente ustedes tienen es tener al frente un hombre que Dios lo ha puesto. Y que miren, ustedes no tienen idea, hermanitos, quizás porque no han conocido otra iglesia o no han visto otras experiencias, pero eso de tener un empleado y que el pastor ande, digamos, su pastoral es caerle bien a la gente, porque no, la gente lo puede despedir y tomar decisiones que a todos les gusten. Eso es tan feo. Eso crea una iglesia que no es cuerpo del Espíritu. Pero cuando en una iglesia al frente está una persona que Dios la ha puesto, según Efesios 4, Él la constituyó como líder para guiar al rebaño, para guiar al pueblo, para señalar los horizontes y para respaldar ese ministerio y bañarlo de su gloria. Ese es otro nivel de iglesia. Es una iglesia que camina en una perspectiva al ritmo de cómo Dios trata al pueblo de Dios en la Biblia, y no una cosa meramente empresarial. Yo durante mucho tiempo pasé siendo empleado de la iglesia, quizás 12 años siendo un empleado, ¿verdad? Donde una silla, una banca era más valiosa que el pastor, porque el pastor es un empleado y nada más él debe de hacer lo que nosotros decimos que haga y pagarle a fin de mes, evaluarlo para ver si es digno de volverle a renovar el contrato. ¿Qué iglesia poderosa puede surgir de una relación mercantilista? Ninguna. La iglesia que caminará en el sentido de Dios es cuando Dios llama, pone, acompaña, respalda. Y lo que ustedes y toda iglesia tiene que ver es: ¿ha respaldado Dios a este hombre durante su ministerio? Eso nada más. Eso. Y ese respaldo divino es la fuente de la autoridad. Por lo demás no. Por lo demás, yo puedo tener mis defectos, mis fallas y mis pecados, que los tengo, pero no me resta un ápice de autoridad. Cuando Dios llama a Josué y le dice: ordénale al pueblo que marchen, que crucen el Jordán, va donde los líderes: ¡hey, muévanse, vámonos! Y se reúnen los líderes: vaya, Josué, está bien, vamos a obedecerte como le obedecimos a Moisés. Ya estamos hablando de que Moisés ya era una institución después de 40 años. Ya llenar los zapatos de Moisés eran: está bien, lo vamos a hacer así. Lo que tú nos digas, eso vamos a hacer. Y hay del que no haga lo que tú digas. Pero eso sí, solo una cosa te pedimos, solo una, que es la única cosa que un líder debe tener:
que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Más nada. Más nada. Más nada. No hubo más. No le dijeron, mira, queremos que te cases, que tengas hijos. No. Te queremos soltero. O no queremos que te separe. O no queremos que digas una mala palabra de repente. No le dijeron nada de todo eso. Solo que el Señor esté contigo. Y entonces eso nos basta y nos sobra. Y eso es lo que debe bastarle en la comunidad. El saber que estamos frente a un liderazgo espiritual de alguien a quien Dios ha sacado de la nada y lo ha respaldado en un lapso de tiempo. Entonces, esa es la autoridad. Por tanto, no nos vemos en la agonía angustiosa de presentarnos a ustedes como santos bajados del cielo para tener autoridad o que ustedes nos respeten. No, la autoridad es delegada, no es conquistada. Él, al nombrarme, al acompañarme y al ponerme, me delegó esa autoridad, punto. No es que yo la alcancé, no es que yo la conquisté, no es que yo la obtengo por mi ejemplo. No, es la autoridad del Señor. Bien, estos son como las ideas, sí, las ideas introductorias de estos dos elementos que van a regir todo. Si quieren, nos tomamos unos 5 minutos para si quieren ir al baño, hermanitas, sí.